Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Del Paraguay residente en la Argentina, no solo en Buenos Aires, incluso alrededor de la frontera con Paraguay, habitantes paraguayos que hemos coincidido por puntos de coincidencia concretos, como por ejemplo el reclamar el artículo 120, que en ese momento era un artículo que prácticamente prohibía la participación de los paraguayos en las elecciones o votantes. No teníamos ni siquiera derecho a voto. He visto esa situación y sabiendo esto, que cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente en el año 92, se resolvió que los paraguayos del exterior no tendrían derecho a voto, y las argumentaciones para eso fue dado por el ex senador en ese entonces, Luis María Argaña, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente del Partido Colorado, que tenía en ese momento totalmente mayoría, ya que se había hecho el golpe en el 89 y ellos habían quedado prácticamente como jefe de la nación. Hicieron esa constituyente, y en la constituyente nos incluyeron la participación de los paraguayos del exterior, y sabíamos nosotros que, de acuerdo a la Constitución, 3 años después teníamos derecho de reclamar una modificación que sería una enmienda constitucional. Eso lo hicimos a partir del año 95. Pero la etapa en que fue más fuerte y más con mayor empuje fue los 4 años de gobierno de Lugo, en donde nuestra asamblea del Congreso de Migrantes, fundado allá principalmente para este objetivo y otras reivindicaciones de paraguayos en el exterior, realizamos acá en la bicameral 4 congresos por el artículo 120, modificación. Solicitamos una enmienda, sí, un referéndum, porque eso es lo que establece la Constitución, un referéndum. Y a los 4 años conseguimos que se sometiera a referéndum, que el Parlamento, diputados y senadores sometiera a referéndum, consultara a la población si los paraguayos del exterior pueden votar, deben votar, deben ser elegidos, pueden elegir y ser elegidos a su vez. 4 años atrás, los paraguayos del exterior, incluido Argentina, Estados Unidos, Europa, incluso África, algunos en África, otros en Japón, sí, envían al Paraguay en ese momento, alrededor de 800 millones de dólares anual, que son lo que se llaman las remesas. La gente envía ese dinero a sus parientes. A esta altura del tiempo ha bajado ese aporte, porque hay una crisis en Europa, hay una crisis grande económico, y en este momento está alcanzando alrededor de 490 millones de dólares anual el envío de dinero de los paraguayos del exterior. Mientras que la plata que viene a los familiares por vía de los trabajadores que van y se sacrifican en otro lado y envían a sus parientes, eso va a parar a más de 400.000 hogares paraguayos. Así que es totalmente es un dinero social, y solicitamos nuestro derecho igualitario a los paraguayos del interior, los paraguayos del exterior. Nosotros decíamos no, derecho a voto no, derecho cívico, porque el derecho a voto es que acá se pongan los candidatos y nosotros tengamos opción de votar a los candidatos que se ponen acá. Nosotros dijimos no, tiene que ser derecho cívico, que quiere decir elegir y ser electo. Nosotros también podemos ser candidatos, debemos ser candidatos. ¿Sí? Entonces sí, vamos a estar en igualdad de condiciones todos los paraguayos del mundo.
Y eso fue la tarea principal. Hay otra tarea como, por ejemplo, el envío de dinero. Cuando se hace el envío de dinero, las empresas privadas cobran 10, 15, 20, 30, 40%. Y eso es una estafa total al pobre trabajador paraguayo que trabaja afuera para enviar con sacrificio a sus familiares, y las empresas privadas, por recepcionar eso y depositar acá o venir su pariente a llevar el dinero de una oficina, le tienen que cobrar 30%. Sí, si yo le envío 1.000 pesos argentinos, le dan 700 pesos. Y en otro caso inclusive le dan 650. Bueno, eso es un reclamo fuerte que hasta ahora nosotros estamos en la lucha de tratar de conseguir que el Paraguay instale en la Argentina un banco de fomento que se deposite en la Argentina y que sus familiares reciban acá en el banco paraguayo, sí, el dinero que se envía del exterior. Entonces, esa tarea todavía sigue, pero hay otra tarea también que todavía sigue, que es un reclamo fuerte. Hay muchísimas mujeres que fueron engañadas de acá y son llevadas a la Argentina convertidas en esclavos sexual, sí, que son las prostitutas esclavas, sí, que no se sabe ni siquiera en qué lugar están esas mujeres. Y yo creo que hay una necesidad tremenda de concientizar sobre los derechos. Primero, saber, la mayoría, el 99,9%, sabe que fue a buscar trabajo. Pero el 99, o el 80, el 90, el 95% no sabe que la falta de trabajo de acá es porque acá hay una corrupción tremenda. Y si hay trabajo acá, es un trabajo paupérrimo, un trabajo miserable, con un salario también miserable, que no alcanza a cubrir las bases mínimas de su grupo familiar, y por esa razón se ve en la obligación de ir a buscar trabajo en países limítrofes. Y eso tiene que tomar conciencia de que eso obedece exclusivamente a la política. Que la política es el responsable de distribuir equitativamente los bienes materiales en la sociedad, y que la justicia social emana principalmente de la política, y que los políticos deben preocuparse para que los paraguayos tengan un salario digno y no se vean obligados a ir a buscar trabajo en otros países, ya sea cercanos o lejanos. Creo que ahí entra a tallar directamente la cuestión política. Y no solo eso, ustedes saben acá que la cuestión de salud en el Paraguay, hace muy poco, con el gobierno de Lugo, se instaló la salud pública gratuita para todos. En la Argentina, la salud pública gratuita para todos hace más de 50 años. Y entonces el paraguayo, sus familiares están enfermos acá y va a la Argentina a curarse. Y quiere estudiar y no tiene recursos porque acá hay facultades privadas, y las facultades nacionales es muy poco lo que recepciona a los bachilleres que se reciben para hacer, ¿no es cierto?, la terciaria. Y entonces también muchos de ellos van y estudian en la Facultad de Corrientes, en la Facultad de Misiones, en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de La Plata. Sí. Y estos jóvenes, ¿no es cierto?, deberían estar estudiando acá y no ir también a buscar, ¿no es cierto?, otro lado, conocimiento, sabiduría, y respaldarse por otro Estado. Nuestro Estado debe proveerle a todos los ciudadanos jóvenes para que nuestra patria en realidad sea grande, y a su vez no tengamos la pena de tener que ir a sufrir en otros lugares, porque cuando salimos de nuestro país sufrimos mucho. Sí, nunca es igual como nuestro país. Sí, nunca es igual. Entonces, podemos ganar más, podemos tener más conocimiento, pero nunca es como nuestro país. Para que eso no suceda más, es necesario hacer un cambio político en nuestro país. Sí, hace más de 135 años que gobiernan dos partidos políticos, turnándose en el poder. Uno 22 veces y el otro 19 veces. Sí, gobernaron turnándose en el poder.
Y el resultado de esos 135 años de gobierno, después de que terminó la guerra de la Triple Alianza, este es el resultado final. Este es la peor miseria de América Latina. Sí, uno de los países más pobres en América Latina. Acá sabemos que en nuestro país hay el 29% de indigencia. Y 29% de indigencia solamente supera a Haití, no supera a nosotros. Y solamente Haití también nos supera a nosotros en corrupción. Entonces, esto es un Estado que en estas condiciones no va más. Hay que cambiar, necesitamos cambio. Y el modelo que se instaló con Lugo es el modelo que mostró en poco tiempo a la población de que esa es la línea que tenemos que seguir.